La mandíbula de Ilia Topuria voló, y por primera vez, el invicto más temido del peso pluma cayó al suelo sin respuesta. No fue un tropiezo, no fue estrategia. Fue una patada limpia, rápida, como un disparo directo a la cabeza. En un segundo, todo se apagó. El público enmudeció. Los comentaristas se quedaron sin palabras. Ilia intentó reaccionar, pero era como si el cuerpo no le respondiera. No coordinaba, no esquivaba, solo buscaba algo, lo que fuera. Se lanzó hacia una pierna. Un intento de derribo torpe, desesperado. Falló, cayó al suelo otra vez, de rodillas, con el rostro en la lona. Parecía perdido, parecía acabado, y todos lo sabían, todos lo pensaban. Se acabó, pero entonces, en medio de ese caos, hubo algo que cambió. No fue un golpe, ni una contra. Fue una mirada, una respiración profunda. Un segundo donde Ilia levantó la cabeza, y no había miedo, solo una expresión vacía, helada, pero con algo detrás. Algo que no sabía si era rabia, orgullo o locura. Se puso en pie, sin equilibrio, pero de pie. Empujó a Herbert con el cuerpo, no con fuerza técnica, sino con fuerza bruta. Lo cargó como un toro descontrolado. Lo estampó contra la jaula y lo derribó. Sin control, sin elegancia, pero lo hizo. Desde el suelo se aferró. Empezó a moverse, a defender, a respirar mejor. Los ojos ya no estaban perdidos. Estaban clavados, calculando. Ilia no estaba bien, pero tampoco estaba fuera. Seguía ahí. De alguna forma, seguía ahí. Cada segundo fue una guerra. Herbert golpeaba. Ilia resistía. No dominaba, no brillaba, pero se mantenía, con uñas y dientes, con el alma, aguantando el temporal, esperando que pase. Y fue entonces cuando su respiración se estabilizó, cuando dejó de moverse por instinto y empezó a moverse por decisión, cuando dejó de cubrirse y empezó a avanzar. No, Ilia Topuria no fue noqueado, pero estuvo a 1 centímetro, a un pestañeo, a un segundo. Esa noche no cayó, pero entendió lo que es estar al borde. Y lo que vino después no fue recuperación, fue algo más salvaje. Ilia estaba de pie, pero aún no era él. Las piernas seguían flojas, la mirada clavada pero sin foco, como si aún no estuviera del todo en la pelea. Herbert lo miraba con sorpresa. No entendía cómo ese tipo seguía delante suya después de haber recibido una patada que habría tumbado a cualquiera. Seguía sangrando, tambaleando, respirando fuerte, pero no caía. Y eso, poco a poco, empezó a cambiar la energía dentro de la jaula. Topuria no hablaba, no reaccionaba exageradamente, solo respiraba, profundo, largo, con la boca entreabierta como un animal que acaba de salir de la trampa. Ya no se movía por instinto. Sus ojos, que antes parecían vacíos, ahora empezaban a enfocarse. Su guardia subía más rápido, sus pasos dejaban de ser torpes, y su cuerpo, aún castigado, empezaba a responderle. Cada respiración le devolvía un poco del monstruo que todos conocían. Herbert lo notó, pero no del todo. Todavía lo veía débil, todavía lo creía tocado. Lo que parecía un peleador al borde del caos, ahora era un cazador que se estaba despertando. Topuria no atacó de inmediato. Esperó, estudió, como si supiera que el momento iba a llegar. Y entonces, por primera vez, fue Herbert quien retrocedió. No mucho, pero lo justo para saber que ya no dominaba. Porque el hombre que tenía delante, ese que cayó como si estuviera acabado, ya no era presa. Ahora era un depredador. Y cuando Ilia dio ese primer paso firme hacia adelante, la pelea cambió. No con un golpe, no con un grito, sino con un silencio que lo dijo todo. Ya no estaba sobreviviendo, ya no estaba escapando. Ilia Topuria había vuelto, y esta vez no iba a perdonar. Ilia ya no se movía como alguien que sobrevive. Se movía como alguien que ha decidido atacar. Sus pasos eran firmes, sus ojos, fijos. Herbert aún intentaba mantener la distancia, pero sus golpes ya no eran los mismos. Le faltaba ese fuego que tuvo en el primer asalto, porque lo que tenía delante ya no era el Topuria al que había tambaleado, era otra cosa. Era un hombre que había recibido la peor patada de su carrera y seguía avanzando. Cada paso de Ilia era un mensaje. Cada vez que bloqueaba un golpe, que cerraba distancia, que no retrocedía, dejaba claro que el tiempo de la cacería había comenzado. Herbert intentó frenarlo con una combinación, pero no entró limpia. Y por primera vez, Herbert se movió hacia atrás sin plan. Se le notó. Se le vio en la cara. Estaba buscando espacio, porque ya no tenía control. Topuria se cerró. Bajó el cuerpo, se metió dentro. Y ahí soltó el primero. Un gancho al hígado. Seco, corto, pero certero. Herbert dobló el cuerpo, bajó los codos
Y fue ahí cuando Topuria leyó el momento. Upper por el centro. No brutal, pero lo suficiente para levantarle la cabeza. Y justo cuando la mandíbula subió, llegó la derecha. Rápida, limpia, fría. Fue como apagar un interruptor. Herbert se desplomó. Sin rebote, sin tambalear, cayó como una torre cuando ya no queda base. De lado, pesado, con la cara abierta, sin tensión en los músculos. Y el público enmudeció por un segundo, porque el que parecía acabado había terminado la pelea. Ilia dio un paso atrás. Miró el cuerpo en el suelo. No celebró, no gritó, no pidió nada. Solo bajó los brazos, como si no fuera sorpresa, como si eso para él fuera lo normal, como si ya supiera que esa pelea era suya, incluso cuando todos pensaron que no lo era. Los comentaristas gritaban, la esquina saltaba, pero él no. Ilia caminó hacia el centro, serio, tranquilo, como si aún tuviera que seguir peleando. Y esa es la diferencia. Ese KO no fue solo una victoria, fue un mensaje. Fue una forma de mirar al mundo y decir, puedo caer, pero si me levanto no hay salida. Topuria no ganó por suerte. No ganó porque Herbert se confiara. Ganó porque decidió no irse. Porque cuando el cuerpo le pidió parar, él eligió seguir. Y cuando tuvo la oportunidad, la hizo definitiva. Fue paciente, fue brutal y fue limpio. Una ejecución sin rabia, solo con hambre. Cuando Herbert cayó al suelo, la pelea no pareció terminar. Pareció empezar otra distinta. Porque el silencio que llenó la arena no fue de celebración ni de alivio. Fue un silencio distinto, como si todos, de repente, entendieran que lo que acababan de ver no era una victoria cualquiera. Era algo más oscuro, más serio, más salvaje. Ilia bajó los brazos, dio un paso atrás y no hubo sonrisa. No hubo grito, no hubo gesto de gloria, solo respiró profundamente, como si acabara de atravesar un incendio. Y no era el mismo. No era el Topuria que había entrado invicto, con el pecho arriba y la mirada limpia. Ese Topuria quedó atrás, en algún lugar entre la patada que lo sacudió y el momento en que se levantó sin entender cómo seguía vivo. Lo que quedó dentro de la jaula fue otra versión, una que había pasado por el infierno, y no solo había vuelto, sino que había aprendido a caminar ahí dentro. Y lo más inquietante no fue que ganara, fue como lo hizo, porque lo fácil habría sido perder. Lo lógico, después de esa patada, era no levantarse. Y si se levantaba, lo normal era aguantar, resistir, sobrevivir como pudiera hasta que suene la campana. Pero no, Ilia eligió algo distinto. Eligió cazar. Después de tocar el suelo, no volvió con miedo. Volvió con hambre. Con la respiración controlada, con la mirada clavada, con el cuerpo marcado pero el alma entera. Ya no buscaba esquivar, ya no buscaba defenderse. Solo quería avanzar. Y ese tipo de peleador es el más peligroso que existe. Porque el que nunca ha caído no sabe lo que duele, no sabe lo que es dudar, no sabe lo que es tambalear y ver que todo lo que construiste puede desaparecer en medio segundo. Pero el que ya ha estado ahí, el que ha tocado el fondo con los nudillos, el que ha sentido que se apaga, y aún así se pone de pie, ese ya no pelea para ganar. Pelea para demostrar que no se rompe. Y Ilia lo demostró. No con técnica, no con estadísticas. Lo demostró con corazón, con locura. Con esa mezcla de calma y furia que solo tienen los que pelean con algo más que el cuerpo. Porque ese día, no solo vimos a un luchador salvar su invicto, vimos a alguien transformarse. La patada lo cambió, lo sacudió, lo tocó donde nunca lo habían tocado antes. Y lo que salió después ya no era solo un striker con fuerza. Era una tormenta, silenciosa, precisa, implacable. Y eso es lo que nadie vio venir. Porque hasta entonces Topuria era temido por lo que hacía cuando dominaba. Pero ahora lo temen por lo que es capaz de hacer cuando está jodido. Cuando no ve claro, cuando no tiene aire, cuando ya no le queda nada, salvo ese instinto de guerra que lo empuja hacia adelante sin pedir permiso. Ya no pelea por no perder. Pelea por no dejar que nadie lo apague. Y eso lo vuelve más peligroso que nunca. Así que sí, esa noche Ilia cayó. No oficialmente. No en las tarjetas, pero cayó. Su cuerpo tocó el suelo. Su mente estuvo al borde. Su invicto tembló. Pero se levantó con los ojos cambiados, con el ritmo distinto, y con algo que muchos pierden cuando se tambalean: el hambre intacta. Ilia Topuria no volvió igual, volvió peor, peor para todos los que algún día se encierren con él. A veces me clavo horas viendo estas historias para contártelas bien. Si te suscribís, no solo ayudas, te venís conmigo a ver más locuras como esta.